Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Hoy estamos de regocijo y estamos en un tiempo señalado por el Padre. Y qué bendición el poder estar con todos ustedes en los tiempos señalados. Acabamos de celebrar el Rojo Des, el tercer mes, y ahora nos disponemos también a celebrar el tiempo señalado de Shavuot, Pentecostés. Y bueno, a disfrutar de los tiempos señalados a través de la plataforma Radio Shalom, la estación con el Rúa, y por ello la gloria al Padre, la gloria al Hijo. Quiero enviar un saludo fraterno a nuestros mentores, nuestra estimada amiga y amiga El Monero Morales y su esposa la Mora Araceli de Morales, y también al cuerpo de Morín de la Quejilá de Yehoshua, que también hacen su aporte, su granito de arena, para poder llevar la Quejilá conjuntamente. Saludos cordiales a nuestra Hot Blanca Rodríguez, la persona encargada del Ministerio de Oración y Ayuno. Hoy vamos a ver la parashá titulada Mikdash, que es de Cades, pero no sin antes recordarle que también estamos en las redes sociales con el nombre de la Quejilá de Yehoshua, en Telegram, WhatsApp, Facebook y el canal de YouTube de la Quejilá de Yehoshua. También en internet con el nombre de Congregación El Yo Soy. Somos una comunidad en línea y que estamos debidamente registrada con el nombre de Asambleas Alfa y Omega. Así que espero que sea de mucho provecho y que usted pueda ingresar allí y hacerse miembro activo para que disfrute de los beneficios que ofrece la Quejilá de Yehoshua. Bien, vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchutó de Olam Baeh. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bien, como dije, la parashá titulada Mikdash, que está en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 20 del verso 14 en adelante, y vamos a ver parte del capítulo 22 por el verso 1. También vamos a ver el libro de Jueces, capítulo 11, el verso 1 en adelante, y vamos a ver el libro de Abdías, capítulo 1 también, Tehilín, Salmo 113, y el Brihadashat, capítulo 3, verso 1 en adelante, y el capítulo 4, el verso 15. Fíjense lo siguiente. Estamos viendo una secuencia de eventos que están sucediendo en el desierto y que ya estaban próximos a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, pudimos ver que el Padre ya iba a introducirlo a la tierra prometida y que manda mensajeros a Edom para que hablaran con el rey porque no podían pasar de ese lugar sin previo aviso. Tenían que notificar de acuerdo a las costumbres que existían en el cercano oriente, en el antiguo cercano oriente. Porque pasar de una manera sin avisar era una declaración de guerra. Podían ir por ti, podían ir por todos los que habían salido de Egipto, por las mujeres, por los niños, el ganado, en fin, por todo lo que significaba Israel. Entonces Moisés manda mensajeros. Esto es un término que para nosotros es, no sé si nuevo, pero que es bueno recordar el significado de mensajero. Un mensajero es una persona que era un portador de un mensaje, por supuesto, de un reino. Y cuando tú eras portador o mensajero del reino,
tú eras autorizado por ese rey para dar un mensaje a otro rey, a otros reinos. Y digo esto porque cuando uno estudia y estudiando y averiguando, indagando, la palabra mensajero también se le puede adjudicar a los shalías, porque ellos fueron mensajeros de Yeshua, portadores de un reino, para un mensaje a las naciones. Pero no cualquier mensaje, ¿cómo se llama? Portadores de una nueva creación, un nuevo reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y por eso cuando el pueblo de Israel va rumbo a la tierra prometida, que estaban cercanos, habían pasado 30 y pico de años en esos capítulos que usted ve, pero que estaban ya punto a la entrada de la tierra. Ahora, enviar mensajeros era como ver al rey mismo, igual que cuando Eliezer mandó a buscar para esposa a Parisa por medio de Eliezer a su tío, ¿cómo se llama? De Rebeca, de su familiar, era también como ver a Isaac y al padre de Isaac, que sería Abraham. Verlo se veía de esa manera, pero que tú también te presentabas no con manos vacías, sino que tú tenías que presentarte, digamos, con recursos materiales para que vieran a qué rey tú servías. Y digo esto porque cuando usted ve el mensaje de allí, que envía mensajeros, también califica como un profeta. Oiga, también deriva de la palabra profeta, de ministerio, de función, algo como público, pues, que sea notorio. Y esto lo hago por la siguiente manera. A nosotros se nos ha explicado de hoy por hoy, sin ánimo de crítica, los apóstoles hoy lo ven por un título, pero realmente eran portador de un mensajero de un reino. Sí, son portadores de un reino, pero que no cuaja el reino que ellos están mencionando. Y cuando digo cuajar, es que se manifieste en una nación. Es decir, imagínense que un presidente de una república reconozca como a Yahushua como rey soberano, que él tiene un jefe, pues digámoslo así. Aunque no lo vea, él se tiene que comportar de acuerdo a los principios que le establece su rey, que es Yeshua. Y que ese rey también, a su vez, al recibir ese mensajero, le hace saber a su tren ministerial, y que ese tren ministerial también le hace saber al pueblo que su jefe tiene otro jefe. Y ese fue el mensaje de Yeshua cuando le dijo a los apóstoles, a los chalías: vayan a las naciones, háganles saber a los reyes que yo resucité y que yo soy el hijo del gran Dios, del Dios de Israel, el Dios soberano, creador de cielos y tierra, y que yo soy el portador de una nueva creación, porque yo, Yeshua Hamashiach, resucité entre los muertos, y yo tengo ahora autoridad sobre la tierra, sobre las naciones, pero que ese mensaje no se está llevando de esa manera como la estoy explicando. Hoy por hoy estamos centrados en una estructura mental esquematizada, y donde estamos divorciados de Israel, de la costumbre de Israel, y todo es revelación, y porque el Espíritu me dice. Y el mensaje, la cultura, el tiempo, divorciado de una realidad. Entonces, en esa cadena hay eslabones que están perdidos, pero es hora de ir restaurando la verdadera Besorá, el verdadero evangelio. Y que los portadores del reino tienen que dar un mensaje claro. Ya sabemos que al dar un mensaje al rey de Edom, ya sabemos cuál fue su comportamiento y cuál fue la manera de él de actuar. Miren, nosotros sabemos que Edom tiene que ver con Esaú, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 36, el verso 1.
Y lo vamos a buscar porque es bueno saber. Génesis capítulo 36, verso 1. Estos son los descendientes de Esaú. Él es Edom. Ahí lo tiene. Pero también en Deuteronomio habla de ese evento que estaba sucediendo, el cual estamos leyendo, cuando Israel pasó por allí, pero su hermano no quiso que pasara. Fue tras de ellos. Usted puede ver en el libro de Deuteronomio capítulo 2. Dice, el verso 1 en adelante. Después nos volvimos y partimos hacia el desierto del camino al Mar Rojo, como Jehová nos había ordenado, y muchos días dimos vuelta a la serranía de Seir. Oiga, a la serranía de Seir. Entonces Jehová hablamos diciendo, basta, bastante vuelta, habéis dado, ya es alrededor de esta serranía, volveo hacia el norte, y ordena al pueblo, diciendo, vas a pasar por el territorio de vuestros hermanos, de los hijos de Esaú, que habita en el monte Seir, y os temerán, y tened mucho cuidado. No lo provoques, porque de su tierra no va a darle nada, ni la huella del pie, porque es de Esaú, he dado por heredad la serranía de Seir. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Estamos viendo que hay evidencias que resaltan que Edom es Esaú y que no le pertenece a esa tierra. Pero hay algo que yo quiero, cuando usted va a lo largo y ancho de la Torah, en el libro de Jueces, en el libro de José, hay evidencia de esta gente hasta el día de hoy. El conflicto que estamos viendo en el Medio Oriente, parte de ello tiene que ver con ello. Y que la lucha es la tierra. Y que Edom no quiere soltarla y no quiere que le quiten su espacio, pero vimos también que el padre Jehová dice, no, usted no tiene nada que ver con ello, yo esa tierra no se la he dado a ustedes, se la he dado a Esaú. Y eso es bueno ratificarlo, reconocerlo, remarcarlo. Miren, en el tema del mensajero, que es vital, importante, usted puede ver la historia de Samuel, cuando David le dice, vamos al libro segunda de Samuel, capítulo 10. Mire lo que dice el capítulo 10. Después de esto aconteció que murió el rey de Amonita y en lugar de suyo reinó su hijo Anún. Entonces David dijo, haré misericordia con Anún, el hijo de Naas, así como su padre hizo misericordia conmigo. Y David envió su siervo para consolarlo por su padre. Pero cuando los siervos de David entraron a la tierra de los amonitas, los príncipes de amonitas le dijeron, Señor Anus, ¿crees que David está honrando a tu padre porque te ha enviado a consoladores? ¿No te ha enviado David a su siervo para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla? Entonces Raúl tomó a los siervos de David, los rasuró a la mitad de la barba y le cortó su vestidura hasta la mitad de las nalgas. Aquí dice así, y lo despidió, glúteos. Cuando informaron a David, él envió a encontrarlo para los hombres que estaban muy avergonzados y le hizo decirle, permanecer en Jericó hasta que crezca la barba y entonces regresar allí. Cuando los amonitas supieron que David había sido aborrecido por David, los amonitas mandaron a contratar a los sirios de Rehob, los hijos de Soba, 20,000 infantes, y del rey Maaca, 1,000 hombres, de Ibodot, Istop, 12,000 hombres. Cuando David oyó, envió a Joab y todo el ejército y los valientes. Y los amonitas salieron a presentarse en la batalla a la entrada de la puerta. Y los sirios de Soba, los de Rehob y de Top y de Maaca, estaban aparte en el campo. Viendo Joab que la batalla se le presentaba por el frente y por la retaguardia, escogió entre los mejores hombres de Israel y los colocó en orden de batalla contra los asirios y le entregó al resto del pueblo en manos de Abisai, su hermano, y poniendo en orden la batalla contra los amonitas. Y dijo, si los sirios son demasiado fuertes para mí,
tú me ayudarás y los amonitas son más fuertes que tú, entonces yo te ayudaré. Esfuérzate y mostraremos valiente. Aquí el padre le da la victoria a David. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué David fue a batalla? Precisamente por lo que acabo de decir. Tocar a un mensajero, a un embajador de un reino, es como burlarse de él, escupirle la cara, avergonzarlo, humillarlo, descalificarlo, y es como decir, no me interesa. Y no me importa si tu Dios o tu creencia me juzgue. David tenía que responder porque ellos creían en David, que era rey de Israel, y ellos trabajaban para su reino. Y por tal motivo tenía que defenderlo. Miren, si usted va a la historia, a los anales de la historia, cuando un presidente manda un embajador para otra tierra, usted puede ver que inclusive en los consulados, en las embajadas, esa tierra, aunque está en otro territorio, es como que si tuviera el Estado allí y no pueden hacerle nada. ¿Qué trato de decirle con esto? Que cuando un rey se ve amenazado por otro rey, independientemente no puede tocar ni la embajada ni a sus señores. Los términos de guerra y la guerra se puede llevar, pero esos señores no se tocan. Lo podemos ver en la historia en la guerra de Vietnam. Cuando Estados Unidos entró en guerra con Vietnam, desde el 60 y pico hasta el 70 y algo que duró esa guerra, hubo mesas de diálogo para finalizar la guerra y nunca se tocaron. Podemos verlo también ahorita en la situación que está viviendo Israel, Estados Unidos, con Irán y las naciones que están en el Golfo Pérsico. Han enviado embajadores, son como los mensajeros, a Irán, pero ellos no pueden hacerle nada. Si lo tocan, es una declaración de guerra peor. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Hay otro mensaje que está en el libro de Malaquía, tocando el tema de los mensajeros. Cuando el Padre dice, y yo envío a mi mensajero, que él será como, vamos al libro de Malaquía, para no decirlo de lo que me acuerdo, sino en el contexto bíblico. Y eso está en el capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su casa, a la casa del Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Jehová Sebaot. Y dice, ¿quién soportará su venida y quién permanecerá cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego fundidor y lejía de lavadores. Se sentará para refinar, purificar la plata y purificar a los hijos de Leví, y aclosilará como la oro y la plata para que puedan presentar su holocausto de justicia. Entonces serán gratas sus ofrendas de Judá y Jerusalén como los días primeros, como los años antiguos. Eso se está refiriendo cuando salieron de Egipto. Pero fíjese la palabra que utiliza, porque yo envío mi mensajero, y quién podrá soportar su venida. Y ya sabemos que Elías es comparado con Juan el Inmersor, porque Yeshua dijo, cuando le preguntaron, ¿y qué pasará con Elías? Y él le dijo, a la verdad, Elías vino, hicieron con él como quisieron, y es cuando le quitan la cabeza. Pero tocar un mensajero, tocar a un verdadero mensajero, es una afrenta para el Creador, y van a haber juicios. Entonces, y aquí en este caso estamos viendo que el Padre está diciendo, porque Él se sentará para refinar, purificar, limpiar. ¿Y limpiar con qué? Plata,
y que se puedan presentar su holocausto de justicia. Entonces, ya usted puede ver lo que el Padre dice. Miren, la importancia de entender el contexto del reino del mensajero no solamente es decir, porque así dice Jehová, y citar pasajes bíblicos. Cuando a David le fueron a dar un mensaje, David le llevaron el mensaje y le pusieron fue la enseñanza de una abeja. Había un rey y él dice, ese rey tiene que morir. Ya usted conoce la historia, porque había un rey que tenía varias ovejas, pero el rey no quiso comer de esa oveja, sino fue y la quitó a la que tenía su vecino. David se encendió en ira y dice, ese hombre debe morir. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre, tú tienes mujeres en tu casa, pero preferiste la mujer de Uría el Eteo. ¿Qué trato de decir con esto? Que le va a llevar la palabra exactamente que está y que ha hecho con los actos de este señor. Y eso fue lo que pasó con David. No le dijeron, porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque tus dichos y los jueces. No, 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 no. Le fueron directo al grano. Yo voy a tocar un tema y no estoy hablando de política, y estoy hablando de una realidad. En mi país vinieron personas a decir que Nicolás Maduro, que así dice el Señor, llegaron supuestos apóstoles, profetas, ministerios proféticos, lo ungieron, vinieron de África, pastores, tú no serás llevado, tú vas a enseñar el reino. ¿Y qué pasó con esa palabra? Porque si va, a ver, vamos, un verdadero profeta le hubiese dicho, mira, tú andas con, eh, con droga, estás llevando fentanilo, estás enriqueciendo uranio para atacar al pueblo de Israel. No estoy hablando de un tema político, por favor. Hay un tema ahorita y tiene que ver con el uranio. Venezuela estaba enriqueciendo uranio. Aquí tenemos una planta que está en el IBI, cercano subiendo a Los Teques, y ahí hay un reactor. Y Venezuela, al parecer, estaba enriqueciendo uranio. Bueno, ese uranio, esa planta, eso fue Estados Unidos que ayudó a construir esa planta. No solamente es para algo nuclear, para algo malo, no, no, el uranio también sirve para otros componentes, otras cosas. Y bueno, a ciencia cierta, estamos hablando de un tema, de una palabra profética. Les he dicho, mira, y tú vas a ir preso por esto y por esto y por esto. Los reyes de Israel, que no hacían caso, bueno, mira, esto es lo que te va a pasar. Y sucedía cuando era un verdadero mensaje del Padre. Entonces, mire, eso es un tema hoy por hoy que hay que llevarlo con lupa, como siempre digo, que hay que ir esto poco a poco. No estoy tocando tema político, estoy poniendo un tema de una palabra que está sucediendo de evento y que con verdadero mensajero va a traer algo fresco y no algo que así dice el Padre y no sucede nada y seguimos hablando del Mesías. Por eso le decía, el reino se ha manifestado en las naciones, se ha llevado el mensaje en las naciones, pero que los líderes de las naciones no están haciendo las cosas debidamente, porque hay corrupción, hay miseria, hay hambruna y una serie de cosas que nada que ver. ¿Y sabe por qué lo digo? Precisamente por esto. Porque entonces serán gratas, el verso 4, las ofrendas de Judá y de Jerusalén como los días, primero como los años de antiguo. Porque dice, vendré a vosotros para celebrar juicio, seré testigo exacto contra los hechiceros, los adúlteros, contra quienes juran en falso, contra quienes defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que hacen tropezar al extranjero, no teniendo temor, dice Jehová Sebaot. Precisamente esto. A un rey, si está haciendo un buen gobierno, le van a decir cosas buenas, ha hecho justicia, y bueno, y las cosas funcionan bien. Pero si no estás haciendo las cosas correctamente, bueno,
va a venir un juicio. Y eso es lo que quiere el Padre. ¿Por qué? Porque no hiciste justicia y bondad. ¿A quién? A la viuda, al huérfano, lo humillaste, lo dejaste. El salario del jornalero no vale nada. Para adquirir la cesta básica tiene que trabajar un año completo para un día. No tiene sentido. Entonces eso es humillación también. Eso es opresión. Entonces no me vengan a decir que ciertos presidentes son creyentes del Mesías cuando están haciendo las cosas contrarias a la Torah. ¿Se da cuenta lo del mensajero? Ahora, pasamos el plano de cuando ya Aarón va a morir y le mandan a quitar la vestidura. ¿Y qué sucede? Miren, esto se pone interesante. Se pone interesante porque el tema de la muerte, la resurrección y ver pues que, ¿cómo le dijera? Sucede lo siguiente. Miriam no pudo entrar a la tierra, murió. Aarón también con la rebelión, no solamente con el becerro de oro, sino que también cuando la peña de oro, de Meribá, perdón, las aguas de Meribá, que fueron aguas de contienda, también Aarón no calificó, pues no entró, y el padre por eso le dice, entrégale la vestidura a tu hijo Eliezer, lo llevan a una montaña y serás reunido con tu pueblo. Lo mismo lo podemos ver en Génesis capítulo 15, cuando el padre le dice al pueblo de Israel, Abraham, tu pueblo será oprimido, yo lo sacaré con manos duras y le entregaré esta tierra. ¿Cuál? La que van a entrar. ¿Y qué le dice? Tú serás reunido con tus padres. ¿Cuáles eran sus padres? Sus ancestros. ¿Y quién eran sus ancestros? La línea genealógica, el árbol, eh, Adán, Noé, todos ellos entran en esa línea. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay una... mostrarle lo siguiente. Sé que es un tema, no voy a decir, digamos que delicado, pero que vamos a ir al libro de Deuteronomio porque, fíjense, en el capítulo 32, en el verso 44, tiene que ver con ello. Yo quiero leer desde el verso 43. Exaltar naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, retribuirá la venganza a sus adversarios y expiará la sangre de y expiará la sangre manante de su pueblo. Y el 44. Y así fue Josué acompañado por Josué y Ben-Nun, recitó todas las palabras y el cántico al oído del pueblo. Y cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras, dijo, poned vuestras estrellas en vuestros corazones y a vuestros hijos y mandad a vuestros hijos pongan todas estas palabras en práctica. Y cuando muere, es el verso 50, y muere en el monte del cual tú sabes y serás reunido con tu pueblo, tal como Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue reunido con su pueblo. Estamos hablando, es de Aarón, pero quería mostrarles lo que es también para Moisés, que tenía que estar al ladito de su hermano, porque era parte de la línea, pues, digámoslo así. Ahí mismo, en el 34 también habla de la muerte de Moisés, pero estamos hablando de Aarón. Y, ¿cómo les digo? La importancia de estar, no solamente de ser al lado de su hermano, es la genealogía, pues.
y Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, de ser llevado a ese lugar, igual cuando José ordenó que sacaron su hueso de allá. Pero lo relevante de aquí, que usted y yo tenemos las promesas. ¿Y cuál es la promesa? Bueno, vamos al libro de Daniel capítulo 12, que es la parte segura de esto. Mire cómo dice el libro de Daniel capítulo 12. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, y que hubo antes entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo y de todo lo que se hayan escrito en el rollo. Y la multitud de los que duermen, eso es lo que duermen, están muertos pero están dormidos. Y dice, y el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión eterna. Esa es la que yo quería resaltar. Porque Yeshua inclusive, cuando le hicieron una pregunta, los fariseos, si se casaban 7 veces, y eso está en Mateo 22, le hacen la pregunta para saber si en el mundo venidero se volvían a casar. Y él le dijo, no, serán como ángeles. Así que no se preocupen por ello. Otras cosas que quiero resaltar son las batallas. Las batallas del Señor, del Adón, de Jehová, la guerra de Jehová. Usted puede verlas en el libro de Yase, se mencionan esas batallas. El libro de Yase habla también, hay en la cueva de Qumran, en un rollo que también se le conoce así, la guerra del Adón. Y tiene que ver con todas las guerras que ha hecho Israel y donde el Padre le ha dado la victoria. Y si hoy tuviéramos ese libro, creo que fuese más grande. Inclusive se estuvieran colocando esta también en memoria de ella, de los eventos que están sucediendo en el Medio Oriente. Y ya sabemos la batalla segura que se va a dar y donde el Padre le da la victoria. Recuerden lo siguiente, es como un patrón que existe. Tú ibas a una guerra, traías el botín, dabas ofrenda de guerra y le dabas gracias al Padre porque te dio la victoria en esas guerras. Pero también de luego venía una cena de regocijo, de alegría, porque tú habías triunfado, súbrete a un enemigo y tus enemigos tenían que servirte porque tú habías ganado la batalla. Eso mismo está sucediendo en el libro de Apocalipsis, así como se les estoy diciendo. Usted ve los problemas que se van a suscitar, pero después usted va a ver que desciende y viene el Mesías reinando sobre las nubes. Como dice en el libro de Hechos, así como lo vieron ir, él va a regresar. Así que eso es una victoria segura que tenemos allí. Y vamos a culminar con la parashá, con la serpiente. El problema, en el capítulo 21. Y la desobediencia. La desobediencia trae, por supuesto, trae juicio. Ahora, ¿por qué una serpiente? Antiguamente, en el mundo cananeo, mesopotámico, que tiene que ver con el antiguo cercano oriente, una manera de ver, como quien dice, sanidad, era a través de ver una serpiente. Y si la serpiente está lamentada, hoy en el mundo profético, si te hablan, no, si está la serpiente levantada, ese es el enemigo. No, y hay que ver eso más bien en el contexto. Porque cuando el pueblo de Israel pasa por ahí, realmente ese es un lugar que está lleno de serpientes. Y el Padre no quería que el pueblo muriera, sino que lo iba a castigar, lo iba a disciplinar. Vaya castigo, nada fácil. La disciplina del Padre, pero bueno, ¿quién le dice a él que no? Y Dios nos cuide, el Padre nos cuide de verdad de ese peligro de ser picada por una serpiente. Y bueno, ¿qué agarró y qué hizo para que el pueblo se curara? Y dijo, bajas una serpiente de bronce y todo aquel que mire a la serpiente será salvo.
y usted va a entender algo. El Padre dijo que no hicieran ninguna cosa de imagen en los cielos ni en la tierra, ni debajo de ella. Eso lo dice en Éxodo capítulo 20, del 4 al 6. No te harás figura de ningún animal. Ahora, ¿por qué le dice a Moisés, hazte una figura? Porque él es el creador y lo que está viendo es cuál era el contexto de salvación en la serpiente. Lo que le está mostrando es, mira, yo soy el que tengo la salvación, no es la serpiente. Que lo hice para que ustedes entendieran que yo soy el de la salvación. Yeshua mismo también le dijo a Nicodemo en el capítulo de Juan, capítulo 3, que dice, vamos a leerlo. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. Miren, eso es tan así, lo que le estoy diciendo es porque también el tema de la serpiente podemos verlo en el libro de Hechos, cuando el padre le baja una cesta de sábanas blancas y una serpiente, y que le dice Pedro, Padre, cosa inmunda ha entrado inmunda a mi boca. ¿Y qué le dice? Lo que yo santifico, no lo llames inmundo. Y mucha gente piensa que ahora podemos comer de todo. Si usted va al libro completo, usted se va a dar cuenta que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, era eso. Ah, y él dice, ahora entiendo. Tenía que ver con los gentiles, no con la comida. Entonces, era eso, que no era comida, era para el pueblo, porque el pueblo romano, era para ellos, el que no fuera ciudadano romano era como algo vil, menospreciable, era lo más bajo, pues. Y el padre le está diciendo a Pedro, hey, el mundo gentil no es despreciable ante mis ojos. Yo quiero redimir a los gentiles, a los goín. Y bueno, eso fue lo que hizo, nos redimió. Entonces vamos al libro de Juan capítulo 3 en el verso 14. ¿Y qué le dice? Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que el que crea en él tenga vida eterna. Tremenda la comparación que le está haciendo Yeshua. Y le está poniendo la cita. Así como Moisés levantó la serpiente. Si el pueblo miró a la serpiente y fue restaurado, usted al recibir el Mesías, porque creyó que Él fue el que fue allí, usted va a tener vida eterna y también deberíamos estar sanos, saludables. La salvación es el Mesías. Miren, cuando uno va al libro de Reyes, en el capítulo 18, en el segundo libro de Reyes, sí, capítulo 18. Oye, le he dado bastante cita, pero no es todo. Ni una de las parachas he podido leer. Imagínense. Capítulo 18, el verso... vamos a leer desde el 1. Yo pongo la cita y después termino leyendo una antes. Un versículo. En el año tercero de Oseas Ben Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías Ben Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, ¿era de qué? De 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que ha hecho su padre David. Y él quitó los lugares altos, hizo triza a la estatua y taló de la acera. También hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, la cual llamó Neushtan, porque hasta ahí, en los días de Israel, le quemaban incienso. ¿Quién le dijo que le quemaran incienso? Estaban adorando. Y lo mandaron fue a mirarla, no a sembrarle y a llevarle o rendirle culto.
la obediencia. Eso fue lo que dejó Aarón, la obediencia. Y a veces tenemos que dejar el orgullo, la ira y tantas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Y si queremos nacer, como está en la Parashá, capítulo 3, del verso 1 en adelante, el viento sopla, el viento va y no se sabe, así es el Ruach del Padre. Y ahorita que estamos cercanos a celebrar Shavuot, más fácil, mejor para nosotros. Bueno, familia, y voy a terminar con esta cita. En el libro de sabiduría, que tiene que ver con los libros deuterocanónicos, dice que, dice aquí en esta versión, el verso 6, el verso 5 quiero leer. Y cuando animales venenosos atacaron a tu pueblo con furor terrible, y las serpientes tortuosas sembraban la muerte con su mordedura, tu ira no duró hasta el final. Los asustaste un poco para que escarmentaran, pero le diste una señal de salvación para que recordaran los mandatos de tu ley. Imagínense una serpiente, porque para la época tenía que ver con salvación y sabiduría. Eso fue lo que pasó. Y como le dije, Yeshua dijo, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Nosotros hemos creído que Él es la salvación y por eso le veremos tal cuando venga. Familia, es lo que quería compartirle en esta parachá desde Venezuela, su hermano Rudolf Reyes Morales. Shabbat Shalom.